Hola, bienvenidos, buenas tardes al webinar. Esta tarde tenemos un tema muy interesante, un tema que la verdad tengo muchas ganas de escuchar y de disfrutar. El tema que tenemos para esta tarde es la necesidad de los muertos, ser resucitado por la vida. ¡Wow! De nuevo, la necesidad de los muertos, ser resucitados por la vida. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Bueno, este es nuestro 10º webinar. Hasta ahora hemos tenido 9 webinars en los que estamos cubriendo unos casos en el Evangelio de Juan. En este libro, del capítulo 3 al capítulo 11, se nos presentan 9 casos. Y hoy vamos a ver el 9º caso, que es la necesidad de los muertos. Entonces tenemos muchas ganas de ver cómo concluye este caso de los 9 casos, porque este es un caso extremo, ya lo veremos. Entonces, ¿qué tenemos para hoy? Quiero repasar brevemente el programa, porque lo que haremos es vamos a presentar a los panelistas que estarán con nosotros esta tarde. Luego vamos a disfrutar 2 himnos que son muy buenos relacionados con el tema, y luego pasaremos a la parte principal, que es la palabra de este caso que está basado en el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Y finalmente tendremos unos anuncios muy importantes, así que os animamos a que estéis todo este tiempo con nosotros. Entonces, dicho esto, ¿qué tal si el hermano Rubén y el hermano Josué abren su cámara y sus micrófonos y nos presentamos? Yo soy David, originalmente de Málaga, pero ahora vivo en Madrid. Amén, Rubén. Hola, buenas tardes. Pues mi nombre es Rubén Linero y también soy originalmente de Málaga, pero me hallo viviendo en Valencia en este momento. Y me alegro de estar aquí con vosotros esta tarde. Buenas tardes. También me alegro mucho de estar con todos vosotros. Mi nombre es Josué Domínguez, originalmente de México, y ahora estamos aquí con mi esposo, en Lisboa, Portugal. Un gusto. Amén. Amén. Gracias, Rubén. Gracias, Josué. Ok. Bueno, entonces, en cuanto al tema para esta tarde, este webinar tiene que ver en cuanto a la resurrección y especialmente a que Cristo mismo es la resurrección. Él es la vida de resurrección. Entonces, antes de entrar a la palabra principal, ¿qué tal si disfrutamos 2 himnos? El primero es el himno 223. Lo que haremos es que proyectaremos tanto la letra como la canción para que vosotros desde vuestros hogares o de donde os encontréis ahora mismo podáis no solamente a que estéis escuchando, sino os animo a que entréis a participar. Ahora podemos volvernos de cualquier otra cosa, volvernos a nuestro espíritu y podemos cantar y disfrutar estos himnos que están muy conectados con el tema de hoy. Entonces, ¿qué tal si el hermano nos puede proyectar el himno 223? Amén. Miras Dios el Padre Jesucristo, fluye como espíritu en mi ser, que persona rica para disfrutar nuestra vida en plenitud esté. Experimentamos nueva vida cuando abrimos nuestro ser a Él. Nos regeneró, su misma vida entró, que nos va inundando con su ser. Es el Espíritu viviente, fluye en mi espíritu también, hasta transformar mi mente, renovar por la vida que impartiendo está. Mi cooperación Él necesita,
fija la mente en el Señor. De pensar errante vuelvo yo mi ser, hasta que se fije solo en Él. Nuestro espíritu hoy te contiene, pero aún tu plan quieres lograr. Si me despojara del viejo pensar, gozaría de tu vida y paz. Oh, captura cada pensamiento, tu palabra me renovará. Ella cambiará mi mente natural, hasta mi pensar santificar. Vamos practicando este principio de ocupar la mente en el Señor. Él emana nuestro modo de vivir, qué maravilloso estar en Él. Amén. Precioso himno. Vida es Dios el Padre en Jesucristo. Fluye como espíritu en mi ser, en nuestro ser. Qué persona rica para disfrutar. Nuestra vida en plenitud es Él. Mira lo que dice en la estrofa 3. Él es el espíritu viviente. Fluye en mi espíritu también, hasta transformar mi mente, renovar por la vida que impartiendo está. Y al final la estrofa última es maravillosa. Vamos practicando, podemos practicar este principio de ocupar la mente en el Señor. De Él emana nuestro modo de vivir. Qué maravilloso estar en Él. Amén. Esta tarde, qué maravilloso podemos estar en Él. Ok, pues ahora vamos a pasar al segundo himno que tenemos para este webinar, que es el himno 298, que es acerca de la vida de resurrección. Muerte no impide la resurrección. Amén. Lo disfrutamos desde donde nos encontramos. Muerte no impide la resurrección, la vida eterna que se encuentra en Dios, indestructible e increada es, el Cristo invicto en su expresión. Muerte no impide la resurrección, aunque su fuerza contra ella esté, solo le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Muerte no impide la resurrección, al enterrarla se acrecentará. Los sufrimientos la hacen crecer más y muchos frutos de vida llevar. Muerte no impide la resurrección, cada barrera puede penetrar, vence al infierno y todo su poder, sorbe la muerte y triunfa sobre el mar. Muerte no impide la resurrección, la plenitud de Dios expresará,
justicia y santidad producirá, de Dios la imagen manifestará. Oh, que conozca la resurrección, en cualquier muerte grande su poder, que mi experiencia pueda realizar, que en Cristo vivo esta vida es. Amén. Dice, muerte no impide la resurrección. La vida eterna que se encuentra en Dios, indestructible e increada, es el Cristo invicto en su expresión. Y mira cómo dice la última estrofa. Oh, que conozca la resurrección. En cualquier muerte grande es su poder, que en mi experiencia pueda realizar, que el Cristo vivo esta vida es. Amén. Entonces, para los que se acaban de conectar durante las canciones, recordamos que este webinar es nuestro 10º webinar y que el tema es la necesidad de los muertos, ser resucitado por la vida. Entonces, hasta ahora hemos cubierto desde el capítulo 3 al capítulo, con el capítulo 11 incluido, vemos 9 casos y hoy vamos a ver el 9º caso. Y en este 9º caso, el enfoque es la resurrección. Y el mismo Señor Jesús es la resurrección. Entonces, ¿qué tal si le pasamos la palabra al hermano Rubén, que él nos hablará en cuanto a este asunto? Amén, Rubén. Amén, David, sí, qué bueno, qué rico estos 10 webinars en los que hemos pasado en el Evangelio de Juan y la verdad que cada uno de ellos ha sido muy, muy disfrutable. Y hoy podríamos decir que venimos a la consumación, al último caso que vemos en el capítulo 11, donde vemos la condición de una persona que ya se halla en el caso más extremo, se halla muerta. Pero todos estos casos, los que hemos estado tocando, se hallan todos en el Evangelio de Juan. La verdad que quisiera hacer un breve repaso desde que comenzamos y recordar que este Evangelio de Juan es un evangelio muy disfrutable y muy especial. Si vemos y lo comparamos con los otros evangelios, no está cronológicamente escrito como los otros, pero es que en nuestro hermano Juan había una profunda carga y un deseo de presentar este asunto de la vida. Por eso podríamos decir que el Evangelio de Juan es un evangelio de la vida y es lo que hemos estado enfocándonos en cada uno de estos webinars que hemos tenido, ¿no? Incluso desde el primer webinar vimos lo que es la vida y hoy incluso en el primer himno que hemos cantado hemos visto que la vida es Dios. Esta vida es Dios mismo en Cristo, quien quiere ser infundido, impartido, transmitido a cada uno de nosotros. Y en ese primer webinar que tuvimos, vimos que además esta vida que es Dios, esta vida también tiene un principio. Y el principio es lo que vimos en el relato que vemos en Juan 2, en las bodas de Caná de Galilea, donde el Señor se apareció allí, fue invitado, y él lo que hizo es convertir el agua en vino. Es decir, esto es un cuadro de convertir la muerte en vida. Y lo que el Señor quiere hacer con nosotros es convertir toda nuestra muerte en vida. Y todos los casos que hemos visto hallan este mismo principio rector, convertir la muerte en vida. Y podemos ver que esta vida es la que satisface todas las necesidades del hombre, ¿no? Vimos 8 casos hasta ahora. Voy a intentar compartir mi pantalla. A ver, para que veamos estos 9 casos que ya se ha compartido esta tabla anteriormente, donde vemos que en el capítulo 3 vemos a esa persona moral, en el 4 el inmoral, vemos también otro caso del enfermo, el imposibilitado, el hambriento, el sediento, el pecaminoso y el ciego, y hoy llegamos incluso ya a la consumación de estos casos
al muerto, la necesidad del muerto. Pero aleluya, que en cada uno de estos casos, cada una de estas condiciones que se halla el hombre, esta vida de Dios es capaz de satisfacer y llenar toda la necesidad. Así que ahora ya vamos a comenzar con este noveno webinar, que vamos a tocar el noveno caso, y es el caso de Lázaro. Bueno, antes de empezar, sobre todo quisiera que nos centráramos en el enfoque. ¿Cuál es el enfoque esta noche? Cristo como la vida de resurrección. Cristo, quien es la resurrección. Entonces, quizás podamos habernos hecho alguna vez de nuestra vida esta pregunta. Hay una gran pregunta, ¿no?, que muchas personas se hacen y quizás no se pregunta o se comenta abiertamente, pero muchos se han preguntado ¿qué es la resurrección? Y quizás hoy nos lo preguntemos, ¿qué es la resurrección, no? ¿Podríamos decir que la resurrección es salir de la muerte y entrar en vida? ¿Podríamos decir que la resurrección es un hecho que ocurrió en el pasado con el Señor Jesús y que quedó registrado en la Biblia? ¿O podríamos decir que la resurrección es un evento que tendrá lugar en el futuro? Bueno, podríamos decir que cada una de estas respuestas es correcta, pero hoy queremos entrar en las profundidades de este asunto de la resurrección, y es lo que vamos a ver a lo largo de este webinar. Y quisiera que incluso cambiáramos, formuláramos la pregunta de diferente manera, y en vez de que pensemos en qué es la resurrección, la cambiáramos a quién es la resurrección. Y es lo que vamos a ver, ¿no? Como hemos dicho, esta vida de Dios satisface y llena todas las necesidades del hombre. Y ya llegamos hoy a la consumación, donde encontramos a una persona que estaba muerta y el Señor mismo viene a ella a darle vida y cambiar su situación de muerte a vida. Pero necesitamos tener en cuenta desde el principio que según Efesios 2:1, a los ojos de Dios, todas las personas que no han recibido a Dios como su vida están muertos en sus delitos y pecados. Así que aquí se halla el Señor en el capítulo 11 en Juan, en Betania, viniendo a dar vida a una persona que se hallaba muerta. Aleluya, que nuestro Dios viene hoy a darnos vida. Y quizás pensemos que este asunto de la resurrección solo lo vemos en el capítulo 11, pero de hecho puedo deciros que este asunto de la resurrección lo hemos visto desde el primer caso en el capítulo 3. Incluso con el caso de Nicodemo, en el capítulo 3, vemos a esa persona moral que sí, era muy moral, una personalidad muy elevada, pero a los ojos de Dios igualmente él estaba muerto en sus delitos y pecados. Y el Señor le mostró la necesidad de que él necesitaba ser regenerado. ¿Qué es esta regeneración? Es recibir la vida de Dios, además de nuestra vida humana. Entonces, a los ojos de Dios, Nicodemo, en su espíritu humano, su espíritu se hallaba en una condición de muerte, pero cuando Dios lo regeneró, la vida de Dios entró en Nicodemo, su espíritu fue avivado, fue vivificado y fue resucitado. Pero nuestro Dios no está interesado simplemente en que nuestro espíritu simplemente sea resucitado, avivado. Él quiere resucitar, avivar, vivificar cada parte de nuestro ser. Por eso este asunto de la regeneración, podríamos decir que es el inicio, el comienzo de la salvación completa que Dios efectúa. De hecho, sí, cuando la vida de Dios entra en nosotros, es el inicio, ahí comienza esa salvación completa que Dios efectúa, pero no se detiene ahí. Continúa por medio de la renovación, por medio de la transformación, de la santificación, por medio de la renovación, de la transformación, de la glorificación. Él resucita todas nuestras almas, pero además Él quiere llegar al punto donde todo nuestro cuerpo es lleno de vida, y llegará el día en que nuestro cuerpo, a medida que esta vida divina crece en nosotros, nuestro cuerpo será transfigurado y glorificado. Aleluya, ese será el punto culminante, clima de la salvación completa que Dios efectúa. Así que continuamos en cuanto a este asunto de la resurrección. Como decíamos, ¿no?
no es un asunto simplemente de un evento que ocurrió en el pasado o ocurrió en el futuro. Necesitamos que todos nuestros conceptos sean derribados, ¿no? Vemos como en el capítulo 11, cuando Marta incluso, después de que el Señor se aparece allí y le dice de que Lázaro, su hermano, iba a resucitar, Marta ya venía con sus conceptos, ¿verdad? Incluso Marta le respondió al Señor, sí, Señor, yo sé que Él será resucitado en el día postrero, resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero, aleluya, aquí tenemos una buena nueva y es uno de los puntos clave, culminantes y más importantes de este webinar de hoy, ¿no? Y aquí es donde viene ese asunto que hablamos antes de la pregunta, que necesitamos cambiar esta pregunta de ¿qué es la resurrección? ¿A quién es la resurrección? ¿No? Y quiero compartir de nuevo un versículo que vemos. Entonces, esta es la situación. Marta, ¿no? El Señor le dice que Lázaro iba a resucitar y ella le comenta su opinión, su concepto de que sí, que él iba a resucitar en el día postrero. Pero es aquí la respuesta del Señor en Juan 11:25, donde el Señor le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya, estas son las buenas nuevas. La resurrección no es algo que el Señor hace, que el Señor realiza o lleva a cabo. La resurrección es una persona. Si alguien quiere conocer, disfrutar y experimentar esta resurrección, él necesita venir a esta persona maravillosa. Incluso lo que Lázaro necesitaba es recibir esta vida de resurrección. Y me gusta cómo empieza este versículo. Empieza, yo soy nuestro Señor, Él es Jehová el Eterno, Él es el gran yo soy, en quien no hay límite de tiempo, no hay elemento del tiempo en Él. Entonces me gusta de que Marta, María, los que estaban allí se quejaban, ¿no? Señor, si hubieras venido a tiempo, esto no hubiera ocurrido. Pero el Señor no estaba interesado en enseñarle lo que Él podía hacer. Él no estaba interesado en sanar a Lázaro, sino lo que Él quería es ser un salvador, dador de vida para Lázaro. Él no está interesado solo en sanarnos y en mejorarnos. Lo que Él quiere es darnos vida. Por eso, incluso cuando el Señor se enteró de la noticia de que Lázaro estaba enfermo, Él ni siquiera fue en ese momento para allá, para Betania. Él incluso se esperó. Y esperó hasta que Lázaro estuviera muerto, y no muerto reciente de unas horas. Él esperó que estaba muerto incluso de 4 días. Dice la Biblia que incluso Gedías ya apestaba de lo muerto que estaba. Pero ahí lo que el Señor quería mostrar era que Él quería ser la resurrección para Lázaro. Por tanto, este es un punto clave que necesitamos darnos cuenta aquí, de que la resurrección no es lo que Él hace, sino la resurrección es una persona. Así que todo lo que necesitamos es esta persona. ¿Sabe? Con el hombre, la muerte verdaderamente es un problema, pero para Cristo la muerte no es ningún problema, ya que Él es la resurrección. Por tanto, enfatizo de nuevo, lo que el Señor quería aquí era retrasar incluso a propósito su ida a Lázaro, para que cuando Él llegara ya estuviera muerto y Él pudiera demostrar que Él no estaba simplemente en ser ese Salvador sanador, sino el Salvador dador de vida. Y es cierto, muchas veces podríamos testificar de que somos como Marta y María, ¿verdad? Cuando oramos al Señor, le oramos igual de que, Señor, ven, cura esto, cuida de aquello, pero el Señor no está interesado en mejorarnos, ¿no? Muchas veces incluso oro, a veces, Señor, mi temperamento, mi mal genio, mi falta de paciencia, estas pueden ser nuestras enfermedades, ¿verdad? Pero el Señor no está interesado en mejorarnos, en sanar tales enfermedades, pero Él está interesado en darnos vida, avivarnos, resucitarnos y cambiarnos de una situación de muerte a una situación de vida. Amén.
Y además necesitamos seguir avanzando en cuanto a este asunto de la resurrección. Por un lado, la resurrección es una persona, pero también necesitamos ver que la resurrección es incluso superior a la vida. Mira, la vida tiene el poder para existir, pero la resurrección tiene el poder de vencer cualquier cosa que se opone a la vida. La resurrección tiene la capacidad de resistir cualquier ataque de muerte. Mira, cuando la Biblia habla de la muerte, es muy poderosa. Cuando la muerte llega al hombre, no hay hombre ni persona que pueda resistirse a ella. No tenemos escapatoria. Pero cuando la muerte viene al Señor, esta no tiene nada que hacer, porque ella tiene el poder de vencer cualquier ataque de la muerte. Aleluya, esto es maravilloso. Así que el enemigo muchas veces viene y nos pone en situaciones difíciles. Todos podemos testificar que pasamos por situaciones de mucha presión, de pérdida, de sufrimiento. Son situaciones verdaderamente de muerte para nosotros. Pero, aleluya, cuando le recibimos a Él como la vida, recibimos a aquel que es la resurrección. Y cuando recibimos a aquel que es la resurrección, recibimos esta resurrección con el poder de la resurrección, que es capaz de resistir y vencer y abrirse paso a todo ataque de muerte. Esto es maravilloso. Amén. Así que cuando la muerte nos ataca, no podemos vencerla por nosotros mismos, pero aleluya, hay uno en nosotros que es la resurrección. Así que en toda situación de muerte podemos abrirnos al Señor y que Él, por medio de su vida de resurrección, disipe toda muerte. Como decíamos y cantábamos en el himno, esta muerte no impide la resurrección. Cuando la muerte nos ataca, aunque su fuerza contra la vida esté, solo le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Así que cuando la muerte nos ataca, no nos afanemos. Esta solo le da la oportunidad al Señor de que su vida de resurrección muestre su poder. Así que necesitamos, como dijo Pablo en Filipenses 3:10, voy a compartir también este versículo porque es muy disfrutable. Y Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Santos, hermanos y hermanas, necesitamos conocer a este Señor, aquel que es la resurrección y que tiene el poder de la resurrección. Y ya para acabar, disfruto también de que cómo podemos disfrutar, experimentar esta vida de resurrección es por medio de la palabra del Señor. ¿Cuándo fue Lázaro resucitado? Salido de esa situación de muerte en vida, cuando el Señor le habló. El Señor le habló, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro inmediatamente, la vida de resurrección entró en él, y Lázaro inmediatamente entró en esta vida de resurrección. Nosotros necesitamos igual. Cada vez que pasamos tiempo con el Señor en privado, leemos su palabra, estamos leyendo algún libro espiritual, escuchamos algún mensaje así, o nos reunimos con los hermanos y compartimos de la palabra, todos podemos testificar que cuando la palabra vino a nosotros por primera vez, fuimos regenerados, fuimos resucitados, fuimos avivados, pero podemos experimentar, disfrutar y aplicar esta vida de resurrección cada día. Amén, que podamos, como dijo Pablo en este versículo, que podamos conocerle y conocer el poder de su resurrección. Bueno, ya yo me detengo aquí y le voy a ceder la palabra a Josué. Es muy rico ver que esta resurrección es una persona, que podemos disfrutarla, pero veremos que también hay una frustración para esta persona. Amén, Josué. Así es. Qué rico palabra la que estamos escuchando. Bueno, pues llegamos a este punto donde por la misericordia del Señor, si es que hemos visto quién es la resurrección, ahora tenemos que ver el aspecto de que Él, el Señor, como la resurrección, Él enfrenta obstáculos.
Y en estos nueve señales halladas en el Evangelio de Juan, al considerarlas, vemos que el Señor primeramente viene a nosotros como vida. Sin embargo, hay dos categorías al menos que vemos también reveladas en estos 9 casos que nos muestran que el Señor afrontó esto primeramente la religión judaica, y en este capítulo 11 es con las opiniones humanas. Las opiniones humanas frustran que el Señor se exprese como la vida de resurrección. Y quiero compartir con ustedes al menos 2 pasajes que nos muestran esta frustración, este obstáculo para el Señor, que el primero es fuera de la iglesia, es la religión judaica, impide que el Señor sea manifestado como la vida de resurrección. Así que veamos esos 2 capítulos. Capítulo 5 de Juan. Y entonces voy aquí a compartir. Y dice allí, ok. Jesús, Juan 5, 8 al 9. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? Este era el incapacitado. Él necesitaba ser vivificado por la vida. Sabemos la historia en breve, que le tenía que ir al tanque se llama en la palabra hebreo Bethesda. Bueno, ya tenía 38 años que estaba ahí enfermo, y esta es la respuesta del Señor. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y su lecho fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era sábado aquel día. Entonces, prestemos atención a esto. Y era sábado aquel día. El siguiente capítulo, el versículo siguiente es el 16. Porque luego que pasa eso, los judíos, ¿cómo que ha sido sanado en sábado? Y por causa de esto, dice el 16, los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas, ¿en qué día? En el día de sábado. Así que vemos aquí este enfrentamiento que el Señor Jesús tenía por la religión judaica en este capítulo. Ahora, vemos el capítulo de Juan, el 9, que es la necesidad de los ciegos que están en la religión, que reciban la vista. Y ahí vemos este caso también. En el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego. Bueno, él hizo esto. Fue entonces, sigo en el 7, en la parte B, y se lavó y regresó viendo. ¡Qué maravilloso! Regresó viendo. Sabemos ya después, en breve, que vinieron otra vez los judíos preguntándole, bueno, ¿cómo es que este no era el que era ciego antes? Estaba ahí mendigando. Y bueno, ¿quién te hizo esto? Trajeron a los padres, ¿cierto? Más adelante, los padres dijeron, bueno, si este es nuestro hijo, pero ¿cómo yo no sabemos? Así que él tiene edad para preguntarle, ¿por qué ellos hicieron de esta manera esto? Por lo siguiente, porque miren lo que hace la religión. El versículo, bueno, antes de ese 28, el versículo 22 dice, esto dijeron sus padres, de que él hablara por sí mismo, dijeron así porque tenían miedo de que de los judíos, pero no solo de eso, sino de que fueran expulsados de la sinagoga, porque dice ahí, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Bueno, y entonces el 28 vemos que al que otra vez interrogaron de vuelta, pues lo injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés, somos. Bueno, se mantiene aquí otra vez la línea religiosa. Y miren lo siguiente. Bueno, ahí ya voy a entrar a Juan, pero el final de ese capítulo, de esta sección, el versículo 34 al final, esta religión, como no puede, no comprende, no ve quién es esta resurrección, quién es esta persona maravillosa, el versículo 34 dice, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y miren lo que hace la religión, y le expulsaron. Entonces, ahora entramos voy a detener tantito para que nos vean aquí más cerca. Entramos ahora entonces ya con esta línea de la religión judaica que el Señor enfrenta. Ahora veremos en el capítulo 11 esta frustración de las opiniones humanas. Y es que realmente nos daremos cuenta
justo en este capítulo, cuán realmente el Señor estaba, wow, él en su espíritu se indignó. Esa es la palabra que vemos ahí. Bueno, ahora sigo ahí otra vez a compartir. Y el 28, ya lo dije. Ahora, 11:1 al 3. Voy a abarcar los primeros 25 versículos de una manera rápida, porque es muy bueno ver todo este pasaje tan maravilloso. El 1 dice, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania. Esto es muy importante. Este caso del capítulo 11 ya estaba fuera de la religión. Los capítulos, del capítulo 3 al capítulo 10, esto estaba alrededor de Jerusalén, en un ambiente, una esfera pesada de religión. Pero aquí tenemos que esto sucedió en Betania, que dice que es la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron, pues, las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Entonces voy a saltar algunos versículos. Bueno, el 4, pero Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Voy a ir al versículo 8, al 7. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Este es el Señor. Pero miren aquí comienza la opinión humana, las interminables opiniones. Viene la opinión de los discípulos. Rabí, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez, basta ya. Pero este es el Señor. Si confiamos en Él como la resurrección, que ya lo han descrito, compartió muy rico, simplemente seremos uno con Él como la resurrección. Pero aquí le están diciendo, oh, no vayas, es muy peligroso, ¿verdad? Bueno, seguimos adelante porque la siguiente opinión se halla en el versículo 12. Versículo 12, tenemos que, bueno, el 11, que todo está muy rico. El 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Y aquí está el 12. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, se recuperará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces muchas veces vemos que en este capítulo vemos muchas opiniones, pero incluso podemos aplicarlas a nuestra vida diaria. Nosotros también estamos llenos de muchas opiniones humanas. Bueno, y lo más rico que podemos ver, además de ver a la luz del Señor, que hay opiniones en todo este capítulo humanas, es que el Señor Jesús, Él refutaba toda opinión. Él no hacía caso a la opinión. Cuando a veces uno escucha una opinión de alguien, a veces se pone uno incómodo porque no concuerda con mi opinión y ¡guau! Pero el Señor Jesús era inconmovible. Él no prestaba atención a las opiniones. Esto es también algo muy rico porque aquí en este pasaje no vemos que dice que el Señor se enojó de escuchar a sus discípulos y luego más adelante vamos a ver que también Marta tiene sus opiniones y también María. El versículo 16 dice, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bueno, dice el 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Pero vemos esto, que el Señor no mandó a hacer esto. Igualmente otra vez Tomás, llamado Dídimo, había mostrado que era un discípulo, su opinión. Ahora vamos al caso de María. Tenemos ahí el 20, perdón. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y aquí vemos en el 21. Y María dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos aquí otra vez el punto de vista, la opinión de Marta. Entonces el Señor Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y vuelve otra vez, el versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y hay aquí otro punto a insertar. Tenemos que Marta, ella tenía un conocimiento en realidad, algo de la resurrección, pero no de la resurrección que el Señor estaba hablando.
ella tenía cierto conocimiento que poseía de las escrituras, que pensaba que era la resurrección postrera, pero el Señor no se refería a eso. Es decir, esa opinión estaba obstaculizando que el Señor Jesús viniera como la resurrección misma, incluso en esta situación, con todos estos, con los discípulos, con Marta. Ahora, entramos al versículo 26. Este capítulo es maravilloso. Bueno, Marta dijo a Jesús, voy al 21, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Perdón, ese ya lo leí, perdón, estaba en el 24. Sigo al 25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Miren la pregunta del Señor, que hace el Señor a Marta. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y Marta viene con otra cosa. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Bueno, ciertamente era una respuesta, pero no era la respuesta que estaba ligada con lo que el Señor había preguntado. Una opinión más aquí de nuestra hermana Marta, pero aclaramos, esto aplica a nosotros. Quiera el Señor que nos siga alumbrando en su palabra para ver que en la iglesia, los que amamos al Señor, podemos también ser un obstáculo al Señor para que sea manifestado plenamente como la vida resurreccional, la vida de resurrección. Entonces, en Juan 11:28 dice, habiendo dicho esto, sigue Marta, fue y llamó en secreto a su hermana, diciéndole, el maestro está aquí y te llama. Esta era la opinión otra vez de Marta, porque no tenemos registro alguno que diga que el Señor le dijo a Marta que fuera y le dijera a María que, bueno, pues le llamaba. Y ahora es que vamos a entrar a ver también a María en su opinión. María, tenemos ahí que bueno, sabemos que el Señor, por toda esta situación, Él se indignó. Él sabemos que lloró. Y el 38 dice, Jesús indignado. Bueno, antes de eso, aquí viene el versículo 32. Creo que ese no lo puse. Entonces, ok, 32. Él dice, María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Vemos nuevamente que se apresuró, no sabía realmente si el Señor, bueno, todo eso fue producto de la opinión y de igual manera mostró la misma opinión que su hermana Marta. Entonces, el Señor debía toda esta situación que sus seguidores, que aquellos que le aman, no poder ver. Véanme, yo soy la resurrección misma. En el 38 dice Jesús indignado dentro de sí otra vez. De hecho, ya estaba más indignado, ¿no? Porque Jesús lloró, pero ahora está otra vez. Vino al sepulcro, ahora es que estaba en el sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta en la entrada. Dijo Jesús, aquí ya viene cuando después de que pase esta toda escena de opiniones, vemos al menos algo que ya va ajustándose a la línea del Señor, como la resurrección. Dijo Jesús, quitad la piedra. Esa palabra, ese hablar, quitad la piedra. De hecho, es muy rico ese versículo. ¿Por qué? Sabemos que el hablar del Señor es muy rico y muy poderoso incluso. Si hubiera querido el Señor quitar la piedra, incluso Él lo hubiera podido quitar con su hablar. Pero el Señor hoy en día en la iglesia, Él opera bajo el principio de ¿qué? Bajo el principio de encarnación. Entonces, a través de esto podemos ver que Él dijo que quitara la piedra. Y el versículo 41, Él dice, entonces quitaron la piedra. El 41, ellos obedecieron. Ya no tenían opiniones. Alabado sea el Señor. Versículo 41 dice, entonces quitaron la piedra. Aleluya. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Wow, hermanos y hermanas, si deseamos ser estos cuyas opiniones son anuladas, son subyugadas, necesitamos el hablar del Señor. Que su hablar penetre para que seamos sumisos a Él y toda opinión sea acallada. Y entonces podemos obedecer su hablar. El Señor ordenó quitar la piedra y el versículo 41 ya no vemos su opinión. Ellos quitaron la piedra y entonces los versículos finales dicen, y habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera.
y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, aleluya, Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Y sabemos otra vez los versículos después y en el contexto que ellos obedecieron nuevamente porque le desataron y porque Lázaro estaba ya ahí como un testimonio de la resurrección misma ya en casa. Es decir, santos, hoy en la vida de iglesia, si queremos que Cristo sea nuestro centro, todos funcionando, algunos sirviendo, amando al Señor, como un testimonio del Señor, necesitamos que Cristo anule toda mi opinión, toda nuestra opinión. Cuando nuestras opiniones son subyugadas, es muy fácil para nosotros entrar al pleno disfrute del Señor mismo y ver su vida de resurrección plenamente manifestada, plenamente llevada a cabo. ¿Para qué? Para el mover de Dios en el hombre. Cuando nosotros nos sujetamos al Señor, cooperamos con el Señor, coordinamos con el Señor, nuestra sumisión al Señor básicamente es nuestro dejar nuestras opiniones. Oh, esto es muy rico. Cuando esto permite al Señor que entonces Él nos hable internamente, y no solo eso de manera personal, sino que Él nos hable a través de muchos otros santos en el cuerpo. Así que cuando Él habla y nosotros estamos disfrutándole como la resurrección, como la vida de resurrección, en medio de nuestras situaciones, inmediatamente echamos a un lado nuestra opinión, decimos, Señor, sí, amén. Claro que sí. Estamos coordinando con otros, amén. Sí, santo, aleluya. No sé, esta es mi experiencia. Quizás a veces no es un aleluya, pero es un sentir muy tenue y muy rico y muy profundo, que no hay opiniones, simplemente obedecemos el hablar del Señor mismo y el hablar que hay a través de los santos. El Señor mismo en la resurrección, donde sea que Él esté, queridos santos, todo está bien. Y no solo eso, sino que Él tornará toda muerte del hombre en vida. Cualquier situación que nosotros nos enfrentemos, tenemos que pedirle al Señor que siga dándonos estas ricas experiencias, porque no importando cualquier situación, incluso de muerte, esta muerte puede ser tornada en vida y en vida resurreccional. Alabado sea el Señor. Amén, amén. Gracias Rubén y Josué por cubrir este noveno caso con nosotros. La verdad que ha sido una conclusión de los 9 casos muy buena. En este caso extremo, en el que vemos la necesidad del muerto y cómo la vida de resurrección pudo satisfacer esta necesidad. Tengo aquí unos puntos que me gustaría recalcar, que tengo aquí anotados como conclusiones, y es que necesitamos ver una respuesta a esta gran pregunta, como nos decían los hermanos. La resurrección, en vez de qué es, cambiarla a quién es. La resurrección es una persona y es la persona misma del Señor Jesús. Él es la persona, Él es la vida de resurrección. También la resurrección tiene el poder que lo vence todo lo que se oponga a la vida, incluso a la muerte. La vida de resurrección puede con ella. Me gustó mucho eso que estaba compartiendo el hermano Josué, la religión, las opiniones, todas estas cosas, incluso la muerte. La vida de resurrección va más allá. La vida de resurrección es victoriosa, vence. Aleluya por tal vida que, como recalcamos, es la persona del Señor. Y por último, necesitamos aprender a aplicar esta vida de resurrección en cualquier situación en la que nos encontremos. Esta vida ahora está en nosotros y podemos aprender a aplicarla. ¡Qué bueno! Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué tal? Todavía tenemos un poco de tiempo. A la luz de la palabra que hemos recibido, ¿qué tal si volvemos a disfrutar este himno, el 298, en cuanto a la vida de resurrección, la que muerte no impide la resurrección? Amén. Muerte
incorruptible e increada es, el Cristo invicto en su expresión. Muerte no impide la resurrección, aunque su fuerza contra ella esté, solo le da la oportunidad de que la vida muestre su poder. Muerte no impide la resurrección, al enterrarla se acrecentará. Los sufrimientos la hacen crecer más y muchos frutos de vida llevar. Muerte no impide la resurrección, cada barrera puede penetrar, vence al infierno y todo su poder, sorbe la muerte y triunfa sobre el mar. Muerte no impide la resurrección, la plenitud de Dios se expresará, justicia y santidad producirá, de Dios la imagen manifestará. Oh, que conozca la resurrección, en cualquier muerte grande es su poder, que en mi experiencia pueda realizar que el Cristo vivo esta vida es. Amén. Bueno, pues ahora ya llegamos al final del webinar. Os animamos a que permanezcáis por unos minutos más con nosotros porque queremos dar unos anuncios. Bueno, ahora, como hemos dicho, hemos cubierto los 9 casos del Evangelio de Juan. Esta serie la comenzamos el 4 de julio de 2020 y estamos a 10 de abril de 2022. Entonces agradecemos al Señor por habernos llevado durante todo este tiempo por medio del Evangelio de Juan, y agradecemos al Señor por haber escuchado esta palabra. Estos webinars surgieron a raíz de la pandemia, entonces podemos ver que incluso en esta situación negativa, pues el Señor puede usarla para liberar su palabra. Entonces agradecemos al Señor por lo que Él ha hecho y por usar estos medios para que Él nos pueda hablar. Bueno, pues nosotros sentimos continuar webinars. Entonces ya hemos terminado este tema del Evangelio de Juan, de los casos. Entonces os animamos y voy a compartir la página de la obra MSPI. Entonces esta es la página web de la obra MSPI. Aquí normalmente solemos poner los anuncios y os animamos porque será aquí donde anunciemos cuándo será el próximo webinar y cuál será la nueva serie en la que nos adentremos. Entonces, por favor, de vez en cuando comprobar esta página para ver el próximo webinar y el siguiente tema en el que nos introduciremos. Bueno, si ahora mismo usted puede entrar en la página, no tiene que ser ahora, pero después, le agradeceríamos lo siguiente. Aquí hay un formulario de contacto. Es muy sencillo, solamente pide cosas básicas y aquí hay algo para escribir. Entonces, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, si quieres más comunión o incluso si has disfrutado algo en este webinar, por favor, entra en este formulario y rellénelo. Tomará muy poco tiempo. A veces es muy animante escuchar también de vosotros, los que estáis escuchando. Luego tenemos de manera gratuita
puedes pedir un Nuevo Testamento, que es una Biblia de estudio, de manera gratuita. Entonces, si pulsa aquí, te darán las instrucciones de cómo pedir un ejemplar y les será enviado a su domicilio por medio de Biblias para Europa. También en este enlace de libros del ministerio encontramos los estudios vida del Evangelio de Juan. Entonces encontramos una serie de libros donde podéis entrar y podéis leerlo, cada caso, cada detalle. Entonces os animamos a que entréis e investiguéis estas páginas. Y también os mostramos aquí enlaces de interés. Torrente de Vida es una librería cristiana. Rema son para pedir literatura cristiana gratuita. Biblias para Europa, como he mencionado antes, es para solicitar un Nuevo Testamento de manera gratuita. Y esta página para los programas también radiales de estudios vida de la Biblia. Bueno, y esto es muy importante. Si veis un poquito más abajo, encontramos archivos de webinars. Entonces, quizá hoy es la primera vez que te hayas metido en un webinar y hemos dicho varias veces que este es nuestro 10º webinar. Entonces, mediante este enlace, aquí tenemos todos los webinars vistos hasta ahora. Desde el primero que he mencionado, el 4 de julio de 2020, que fue el principio básico de la vida, convertir la muerte en vida. Entonces aquí se vio el principio básico, pero a partir del segundo webinar se vieron el primer caso, el segundo, tal, hasta el último que tuvimos antes de este, que fue la necesidad de los ciegos que están en la religión, recibir la vista y ser pastoreados por la vida. Entonces, en breve, en los próximos días, colgaremos también este 9º caso, pero de nuevo, repito, aquí están todos los webinars anteriores. Aquí podéis entrar en cualquier momento, escucharlo, incluso también podéis pasárselo, enviarle este enlace a quien queráis. Gracias, Señor, por estos recursos que nos permiten tener estas riquezas aquí colgadas. Bueno, yo creo que no se me queda nada. Ya aquí nos despedimos. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y os mandamos un saludo y esperamos veros en el próximo webinar. Entonces, entrar en la página para ver cuándo será y cuál será la nueva serie, el nuevo tema. Bueno, hermanos y hermanas, gracias por vuestra asistencia. Nos vemos. Un saludo. Amén. Jesús es el Señor.